Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes, a los miembros de la familia Alexis Vita. En esta oportunidad voy a exponer las medidas coercitivas personales y reales en el proceso penal. Bueno, las medidas coercitivas han sido gran efecto para que se lleve a cabo los procesos penales a fin de asegurar cada medio probatorio y la presencia del imputado. Como tal, hora y guardia lo define como las restricciones al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o terceros impuestos durante el transcurso de un procedimiento penal, cuya finalidad es garantizar los fines del mismo. Tal es el caso que va a asegurar, por ejemplo, cuando el imputado quiera escabuir del proceso, es decir, tener uno de los indicios de peligro de fuga o en tal caso de que se encuentre en ciertas circunstancias agravantes el bien, ya sea un bien mueble, en efecto de que pueda recaer de manera ilícita, ¿no? Asimismo, las medidas coercitivas se caracterizan por ser de naturaleza cautelar. Respecto a ello, se enfoca a lo que se va a desarrollar conforme al marco legal. Nos dice que también es provisional, puesto que no son definitivas, debido a que el juez va a variar la circunstancia en la que se amerita, debido a que eso pueda tener una variante por el plazo o puede surtir una sentencia condenatoria. Es coactiva puesto que va a emplear la fuerza pública, es decir, la intervención de la autoridad policial. Son oficiales debido a que van, van a restaurar el orden jurídico perturbado por la comisión del delito. Nos dice también que son de urgencia debido a que van a adoptar medidas que se aprecian según las circunstancias de riesgo en el proceso. Asimismo, la viabilidad son susceptibles a la modificación debido a la función en la que se mantengan o varían los presupuestos. Asimismo, las medidas de coerción se encuentran clasificadas en dos, que es las medidas de naturaleza personal y las medidas de naturaleza real. Respecto a la naturaleza personal, se encuentra referida al mandato de detención, el mandato de comparecencia simple o con restricciones, la incomunicación y el impedimento de salida del país. Asimismo, las de naturaleza real se encuentra referida al embargo y al secuestro o incautación. Estas medidas pueden tener efectos de asegurar, conservar e innovar el proceso, de modo que va a asegurar con la caracterización de que se haga efectiva la sentencia y se encuentre adecuada al proceso. Va a conservarse, puesto que va a constituir un mecanismo en la que va a permitir que los medios de prueba sean concernientes al proceso. Del mismo modo, va a innovar, puesto que va a permitir la modificación de las circunstancias actuales, evitando la vulneración o el peligro de fuga de la persona. Asimismo, los principios de las medidas de coerción se encuentran respecto a la necesidad, cuya eficacia consiste en que el imputado no ponga en riesgo ciertas agravantes debido a, a la comparecencia en el proceso o la investigación del delito o la actividad probatoria. Asimismo, la proporcionalidad se encuentra referida a que va a evitar
riesgos futuros en el proceso, debido ya sea al peligro de fuga o para tratar de evitar o prevenir ciertas agravantes. Asimismo, el principio de legalidad nos habla que son establecidas correspondiente a la normativa legal. El principio de prueba suficiente nos habla que van a ser dictadas sobre la base probatoria en que se concierne el proceso en sí. Asimismo, las medidas coercitivas personales se va a encontrar enfocada en la detención. La detención respecta a la restricción de libertad de la persona, puesto que va a inhibir a que éste pueda transitar de manera libre o pública, puesto que acontece la imputación de un delito, ¿no? Y lo cual la aprehensión es de que se va a investigar al imputado para versar sobre el hecho de que tenga o no la culpabilidad. Asimismo, nos menciona que es de carácter excepcional, puesto de que haber cumplido el plazo de investigación, este puede quedar con una sentencia condenatoria o en libertad. La detención constituye una limitación a la libertad ambulatoria como medida precautoria o condenatoria. La Constitución establece que se procede durante 3 supuestos, que vienen a ser el flagrante delito, el mandato judicial y la pena privativa. Según estas circunstancias, se va a ejecutar las medidas coercitivas a cabo de que tampoco se vulnere su derecho a la libertad. Asimismo, tenemos a la detención preventiva extrajudicial realizada por autoridad policial en casos de flagrante delito. En tanto, comprende 2 supuestos. Es descubrir al autor del momento en que está cometiendo el delito y en el caso cuando el agente sea perseguido o detenido inmediatamente después de haber perpetrado el hecho del delito o la comisión del delito. Asimismo, la detención policial puede realizarse dentro de las 24 horas o el término de la distancia según sea el delito, o hasta por 15 días en caso de delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, espionaje, pero siempre y cuando dando cuentas al Ministerio Público como al juez penal. La detención policial menciona que, según la ley 27379, en casos de los delitos de organización criminal o en casos de servir del servidores o funcionarios públicos, cuando hubiese prueba suficiente o haya peligro de fuga, la detención se procede siempre y cuando se haya iniciado el proceso penal a través de una orden judicial y comunicación escrita. En tanto, la detención puede ser dictaminada por 24 horas, pero se puede convalidar hasta 7 días. En casos complejos, se puede convalidar hasta el plazo de 15 días. De la detención preventiva judicial, el autor Roy Freire lo define como la privación de libertad dictaminada por el juez penal o al inicio o en el curso del proceso para asegurar el sometimiento del encausado en la aplicación o la pena o prognosis para evitar la perturbación de la actividad probatoria. Conforme a los artículos 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal, se va a consignar los siguientes presupuestos formales y materiales. Respecto a los presupuestos materiales, se refiere a la prueba suficiente sobre el delito y la vinculación del presunto autor, la pena probable y el peligro procesal. Dicho ello, las medidas coercitivas se va a abocar como un fin esencial sobre el peligro procesal en la que va a incurrir el imputado. Asimismo,
dentro de la pena probable se va a tener considerada que el juez va a tener que realizar un cálculo de probabilidad o prognosis de la pena en la que podría recaer el imputado, siempre en cuando esta pena deberá ser superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Respecto a la prueba suficiente sobre el delito y la vinculación del presunto autor, se tiene que disponer la resolución fundamentada tanto de hecho como de derecho respecto a los elementos probatorios de la comisión del delito y la vinculación del presunto autor con los hechos. Asimismo, se tiene a los presupuestos formales, que vienen a ser la de judicialidad, motivación, identificación, requerimiento del fiscal y la realización de una audiencia. Respecto a la de judicialidad, se concierne que solo el juez va a poder disponer de la detención en caso que se declare infundado el pedido de detención del fiscal. Él puede disponer una comparecencia simple o con restricciones. Respecto a su motivación, se va a encontrar conforme al artículo 271, inciso 3 del Código Procesal Penal, siempre en cuando se encuentre debidamente sustentado. La identificación se encuentra referida a que el presunto autor tiene que estar identificado con sus nombres, apellidos, edad, lugar y fecha de nacimiento, debido a que ha existido ciertos casos de homonimia en las que otras personas que no son involucrados en el delito han sido detenidas. Asimismo, en el requerimiento fiscal, será necesario que el fiscal requiera esta medida junto con la imputación de cargos o la solicitud del proceso inmediato de flagrancia. Asimismo, la realización de una audiencia se llevará a cabo dentro del plazo establecido según el decreto legislativo número 1206, donde el juez penal convocará audiencia en la que decidirá la medida de coerción a la que tenga a aplicar según la circunstancia o agravante. Asimismo, con el decreto legislativo 1206 se dispone la vigencia en el artículo 272 del Código Procesal Penal, donde regula los plazos de previsión preventiva, considerando lo siguiente, ¿no? Primero, que ante cualquier proceso no va a durar la prisión preventiva más de 9 meses, y en el segundo supuesto, que en los procesos complejos no durará más de 18 meses. Ante ello, según el artículo 274 del Código Procesal Penal, puede existir la prolongación de plazos en caso de ser procesos complejos, siempre en cuando exista peligro de fuga o entorpecimiento en los medios probatorios. Bueno, respecto a la comparecencia, se tiene por considerada que es una situación jurídica por el cual el inculpado se va a encontrar en libertad, pero ello no quiere decir a plenitud, puesto que va a estar sujeto a determinadas medidas u obligaciones impuestas por el órgano jurisdiccional. Estas se encuentran divididas en dos, que viene a ser la comparecencia simple y la comparecencia restringida. La comparecencia simple consiste en que el obligado va a concurrir las veces que sea necesario al juzgado, siempre y cuando lo cite. Asimismo, la comparecencia restringida se encuentra dividida de manera obligatoria y facultativa, puesto que ellos van a tener la detención en sí, pero por situaciones que ameritan o situaciones especiales, van a comparecer de manera restringida. Es decir, por ejemplo, un mayor de 65 años o en el caso que se encuentre enfermo o incapacitado. De manera facultativa se aplica a los que pueden entorpecer o incurrir en el riesgo de la actividad probatoria en sí.
Las restricciones contenidas en el artículo 143 del Código Procesal Penal, que se encuentra referida a la detención domiciliaria, respecto a que el imputado va a ser considerada la privación de su libertad, obligándolo a permanecer en su domicilio o en custodia de una persona, ya sea autoridad policial. Asimismo, las obligaciones de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinadas. Se refiere a cualquier persona o institución a fines de coadyuvar a su rehabilitación u orientación. La obligación de no ausentarse de la localidad, de no concurrir a determinados lugares, de presentarse ante la autoridad cuando sea requerido. Prohibiciones de comunicarse con determinadas personas. Se encuentra referido a que no van a perturbar o distorsionar la actividad probatoria. La prestación de una caución económica que está condicionada a la situación de solvencia del imputado se encuentra referida a que la caución viene a ser el depósito que el inculpado, ya sea por una cantidad de dinero o por un bien, va a garantizar su presencia en el proceso. Asimismo, se tiene por considerado la incomunicación, en que esa va a consistir en tener aislado o privándolo de su derecho al contacto verbal o escrito con el mundo exterior. La incomunicación puede ser absoluta y relativa. La primera se encuentra entendida como el aislamiento total. La segunda nos impide la facultad de ejercitar los derechos que consigna la ley, es decir, que no pueda tener contacto con su abogado, disculpe. La Constitución, si bien permite la incomunicación en casos de necesidad inevitable sujeta a estos requisitos, solo se dispone en casos indispensables. No impide comunicación con su abogado. Esta medida coercitiva no puede durar más de 10 días. El juez debe informar a la sala las razones que lo asistieron para incomunicar al imputado. Asimismo, se tiene por considerada que esta medida coercitiva atenta o es un daño que se realiza al imputado, puesto que recae sobre una afectación moral hacia su persona. Es por eso que mencionan ciertos autores que se va a tener por considerada con mucha sutilidad esta medida coercitiva hacia el imputado para que no pueda afectar sus derechos. Respecto al impedimento de salida, se encuentra referida a que esta medida va a restringir que el imputado o el testigo del proceso pueda transitar libremente por el territorio nacional o salir del mismo modo de la localidad donde domicilia, a fin de que éste se pueda consignar o evitar el peligro de fuga del imputado o del testigo que se encuentra dentro del proceso. El Código Procesal Penal establece que se tiene dos condicionales. El primero es que el delito se encuentre sancionado con pena privativa de libertad no mayor a 3 años. Siempre que fuese indispensable para la indagación de la verdad. De acuerdo a la ley número 29499, la medida deberá ser motivada y no podrá excederse mayor a 4 meses. Las medidas coercitivas reales. En ello respecta el embargo. Nos mencionan que esta medida coercitiva viene a ser una medida precautoria decretada por el juez a fin de impedir que el procesado disponga de sus bienes. Esto se va a caracterizar por la duración, puesto que tiene la duración del proceso en sí y se encuentra sujeto a sus resultados. Es decir, si la sentencia recae en condenatoria, el embargo va a recaer en definitivo.
Esta medida coercitiva se va a formar en un cuaderno incidente de embargo. Asimismo, se va a realizar pese a la apelación que se interponga en el proceso principal. Este puede ser ampliado o reducido. Asimismo, se tiene el caso de afectar el bien de un tercero al proceso, se va a poder realizar una desafectación ante el juez penal o en tal caso proceder a realizar un proceso de tercería en la vía civil. Asimismo, dentro de las medidas de coerción reales se tiene la incautación, donde que el autor Leone señala que esta institución va a comprender no solo el corpus delictivo, o sea, es decir, que no solo se va a encontrar las cosas utilizadas en la comisión del delito o la representación de las consecuencias en las que aboca, sino también va a ser parte indirecta para su comprobación. Asimismo, que el juez penal va a disponer que se recoja y se conserve las pruebas materiales y vestigios del delito. Las formas especiales de incautación se tiene la correspondencia, es decir, las cartas, telegramas, en donde que se va a incautar de tal manera que va a ser muy eficaz para indagar en el proceso respecto al hecho delictivo que se ha cometido. Asimismo, se tienen los títulos, valores y demás efectos mercantiles a fin de verificar si provienen del delito o tienen relación con él. Respecto a la incautación de especies, se refiere a que se va a verificar si constituyen los efectos e instrumentos del delito pertenecientes al procesado o a terceros no responsables. En caso de no tener la responsabilidad del imputado, estas van a ser devueltas. Asimismo, se tienen otras medidas consignadas en las medidas de coerción real respecto a la inmovilización, puesto que va a proceder contra bienes muebles por su naturaleza o dimensión, de manera que no pueden ser puestos o mantenidos en un depósito. Asimismo, se tiene la vigilancia o clausura del local, respecto de que estas van a ser adoptadas en investigaciones complejas en las que deberá cuidar las fuentes de prueba para que se realicen las inspecciones, pericias o constataciones del inmueble. La orden de inhibición se encuentra referida a las medidas excepcionales de la delimitación de derechos respecto a que las investigaciones preliminares que concierne va a encontrarse dictadas por el juez para que el inculpado o el tercero civil no dispongan ni puedan enajenar los bienes en los que se encuentra dentro del proceso. Bueno, eso es todo. Gracias. Bien, Onelia. Vamos a dejar de grabar en un momento.